Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar de la literatura española del siglo XX. Mi grupo está conformado por Jessica Andrea Zamboni y Valentina Flores del curso 1002. Comencemos. El siglo XX. ¿Pero qué es? Para intentar definir el siglo XX se ha empleado la expresión aceleración de la historia, porque su constante más evidente es la velocidad, la rapidez, los continuos cambios en todas las manifestaciones de la vida humana. La cara negativa de este siglo son las dos guerras mundiales, la multitud de enfrentamientos armados localizados, los exterminios y holocaustos, los totalitarismos, la carrera de armamentos, la violación de los derechos humanos, la injusticia y el hambre, el peligro atómico y nuclear, la angustia que se cierne amenazante sobre el hombre actual. La cara positiva son los constantes y asombrosos avances científicos, técnicos y artísticos y la apertura de nuevos horizontes y posibilidades. Comencemos. El siglo XX es un periodo con varias generaciones y estilos literarios. Vamos a hablar de la generación del 98. Es la generación que abre el siglo. Forman parte de ella escritores tan famosos y emblemáticos como Unamuno o Machado. Es la edad de plata de la literatura española. Generación del 98. En el siglo XX aparecen varios grupos de intelectuales que se agrupan en generaciones en España. Hay que tener en cuenta un hecho histórico que afectará notablemente a todos los escritores y artistas en general e influirá en su trayectoria. La Guerra Civil, 1936-1940. Por ello se habla de la literatura española antes y después de la guerra. A comienzos del siglo XX y todavía con algunas características del siglo anterior, podemos hablar de dos grupos. Los modernistas, los miembros de la generación del 98. Primero un poco de historia para situarnos. En 1898, año de desastre, pérdida de las últimas colonias, Cuba, Filipinas y Puerto Rico, lo que supone la decadencia de España en el año que le da nombre a esta generación de escritores. 1909, se inicia una larga y costosa guerra en Marruecos. 1902-1923, reinado de Alfonso XIII, desarrollo industrial, crisis políticas continuas, consolidación de proletariado y enfrentamientos sociales. 1923-1931. Dictadura del general Primo de Rivera, quien asume el poder con el consentimiento de Alfonso XIII. Se inicia una dictadura blanda, se pone fin a la guerra de Marruecos. 1931-1936. Primera y Segunda República. Alfonso XIII y su familia se exilian. Buenas intenciones políticas, pero impotencia ante la crisis económica y los enfrentamientos sociales. 1936-1939. Guerra Civil. Franco gobierna España hasta su muerte. En 1975, la posguerra fue una época de hambre, aislamiento internacional y salida de intelectuales. ¿Pero por qué se llama generación del 98? Azorín propone este nombre en una serie de artículos publicados en 1913. La forma un grupo de escritores nacidos entre 1864 y 1875. Todos tienen una formación intelectual semejante, un estilo que rompe con los anteriores, un acontecimiento que los une y que les da nombre al desastre de 1900. Sigamos. El desastre de 1998 y una guía espiritual reconocido por todos, Miguel de Unamuno. Características de la generación del 98. No son creyentes, aunque en casi todo se percibe una honda preocupación por el sentido de la vida, el destino del hombre tras la muerte y la envidia por la fe de la gente sencilla. Predomina la prosa, las novelas y los ensayos, aunque conviene destacar la importancia de los ensayos, usados para expresar tanto el ideario ideológico como las innovaciones estilísticas. Fueron inconformistas, individualistas, pesimistas y escépticos. El problema de España, sienten dolor por España, como expresó Unamuno, con esas palabras. Por ello critican la sociedad española a la vez que admiran sus pueblos, critican a las clases gobernantes por un lado y a los campesinos por otro.
a los que acusan de atraso, de envidia y de insolidaridad. Géneros literarios de la generación del 98. Lírica, Antonio Machado. Narrativa, Valle Inclán, Pío Baroja, Unamuno. Teatro, Jacinto Benavente, Valle Inclán. Ensayo, Gabinet, Unamuno, Azorín, Maeztu, Menéndez Pidal. Escritores de la generación del 98. Miguel de Unamuno. Bilbao, nació en 1864 y murió en 1936. Es una de las personalidades más fuertes y destacadas de la literatura del siglo XX. Fue un hombre inquieto y rebelde y luchador contra todo. Cultivó la poesía, el ensayo, la novela y el teatro. Hay dos temas que se repiten constante en su obra: España y el sentido de la vida humana. Por esto se le considera uno de los primeros escritores existencialistas. Su obra maestra es su novela San Manuel Bueno Mártir. Pío Baroja, San Sebastián. Nació en 1872 y murió en 1956. Fue un hombre solitario, huraño, inconformista y ante todo un pesimista radical. Sus obras, La Busca, Salcaín, Las inquietudes de Santiandia, El árbol de la ciencia, Ramiro de Maeztu, Vitoria 1874-1936. Ensayística, crítico y pensador, periodista polémico y radical que derivó hacia una postura conservadora. Sus obras, La brevedad de la vida. Muy buenas tardes. El modernismo. Conviene recordar que en el siglo XX es un periodo con varias generaciones y estilos literarios. En España hay que tener en cuenta un hecho histórico que afectará notablemente a todos los escritores y artistas en general, que influirá en su trayectoria. La guerra civil en 1936 y 1940 a comienzos del siglo y todavía con algunas características del siglo anterior. Podemos hablar de los grupos, los modernistas y los miembros de la generación del 98. Estudiamos ahora a los modernistas, su contexto político, características y autores. El modernismo, el arte por el arte, es el nombre que recibe una nueva tendencia estética procedente de Hispanoamérica que llegó a España con Rubén Darío, poeta nicaragüense. Se desarrolló aproximadamente entre 1880 y 1920 y se mostró casi únicamente en la poesía. Es la aparición del azul en 1988 lo que marca el comienzo de esta etapa literaria. Azul es una colección de cuentos y poemas escritos por Rubén Darío. El autor explicó años más tarde en Historia de mis libros, en 1913, que el azul era para el color del ensueño, el color del arte, un color helénico y homérico, color oceánico y firmamental. Características del modernismo: actitud abierta hacia todo lo nuevo, lo moderno. Renuevan el lenguaje, sonoridad, colorismo y ritmo. Con el ritmo se expresa mejor los sentimientos del poeta. También se renueva la versificación, versos irregulares sin rima y libertad estrófica. A la vez recuperan versos y estrofas olvidadas, los alejandrinos de la Edad Media, a los poco empleados en la versificación española. Utilizan mucho la metáfora. Rechazan lo vulgar, la diaria vida gris y monótona. Esto los lleva a una ruina hacia mundos exóticos,
palacios elegantes y princesas. Su rey es el arte por el arte, en claro contraste con el realismo y el